es una frase que tiene mucha actualidad, porque la falta de transparencia en los organismos electorales, los cuestionamientos que existen sobre la manipulación de los resultados que se producen en algunas registradurías municipales. En el caso presente, por ejemplo, la privatización completa de los procedimientos administrativos para las elecciones a través de los software de escrutinios de preconteo, pues nos hacen recordar que esa frase, en un contexto completamente distinto como es el que tenemos en la actualidad, sigue siendo muy presente, porque la ausencia de transparencia, de veeduría ciudadana, la circunstancia de que esos aspectos estratégicos de la administración de los procesos electorales no estén realmente controlados por la organización electoral, nos llevan a decir que esa frase tiene en algunos casos desafortunadamente mucha vigencia. El que escruta elige, y en las manos de los ciudadanos está la posibilidad de correr ese velo y de exigir una reforma electoral, empezando por la Organización Nacional Electoral, por la Registraduría y por el Consejo Nacional Electoral, que a mi manera de ver deben ser objeto de tratamiento por las políticas del Estado y del gobierno una vez realizadas las elecciones del próximo domingo. Las encuestas cumplen un papel central en la democracia electoral, que es permitir informarle a la ciudadanía el estado de las corrientes de opinión alrededor de las distintas fórmulas electorales que se encuentran en disputa en un proceso eleccionario. Sin embargo, en nuestro medio tenemos una situación muy peculiar. Nuevamente, la organización electoral es la encargada de regular la actividad de las firmas encuestadoras, de controlar que esas firmas cumplan con unos estándares mínimos de seriedad y de credibilidad, para lo cual deben registrarse ante el Consejo Nacional Electoral, que le corresponde verificar quiénes son las personas que las crean, cuál es su capital. Las firmas encuestadoras deben remitir al Consejo Electoral, inmediatamente realizadas las encuestas, su contenido para el control de los organismos electorales, y se supone que a través de esa facultad se lograría o se debería lograr contrarrestar la tentación de la manipulación de la opinión pública. Sin embargo, hay firmas encuestadoras, por una parte de papel, hechizas, que surgen de la noche a la mañana, sobre todo en los municipios y en las capitales de algunos departamentos del país, que se utilizan como un instrumento de manipulación electoral en favor de uno u otro candidato. Entonces se publica una encuesta, no se conoce o no se divulga suficientemente su ficha técnica, la fecha en que se realiza, quién la financió, el universo de las personas encuestadas, cuáles fueron las preguntas que se hicieron, si esas preguntas se hicieron de manera presencial o por vía telefónica, o qué otro medio se utilizó para contactar al ciudadano. Y en medio de ese vacío, de esa ambigüedad, de esa zona gris, se producen las manipulaciones con el objeto de alimentar la teoría del voto útil, de modificar las corrientes o las tendencias de opinión de la ciudadanía. En las grandes capitales tenemos un fenómeno distinto, que es las firmas encuestadoras
atadas a los grandes medios de comunicación, que son las que las contratan y que muchas veces, mencionando la independencia técnica de los encuestadores, afirman que publican sus resultados sin hacer un control sobre la seriedad con la que se realizaron las mismas. Pero resulta que esas encuestas en algunas ocasiones modifican el estado de opinión y las tendencias del apoyo a uno y otro candidato. Los medios de comunicación, con base en esos resultados, editorializan y generan corrientes de opinión a través de los analistas, que dan, por cierto, sin ningún beneficio de inventario, las conclusiones divulgadas por las firmas, y esto entonces cae directamente en el terreno de la manipulación del elector con la teoría del voto útil. Como mi candidato quedó descolgado en una encuesta, yo mejor me inclino por el que va ganando. Y eso cambia las tendencias de la opinión, favorece a unos candidatos y opaca a otros. Y creo que en estas elecciones lo estamos viendo con gran crudeza. Encuestas que surgen de la noche a la mañana, que cambian las tendencias de la opinión, que crean una nueva realidad en el estado de percepción de los ciudadanos sobre las tendencias electorales. Los periódicos se editorializan sobre eso, muchas veces toman partido de manera directa sobre uno u otro candidato, apoyándose también en las encuestas, como lo estamos viendo, por ejemplo, para mencionar un caso, en la ciudad de Cali, y entonces inciden directamente sobre la decisión del elector, manipulando la información estadística con el propósito de crear un preconcepto al momento en que el ciudadano llega a la urna. Yo quiero recordar, por ejemplo, que en las elecciones anteriores, de hace 4 años, en la ciudad de Medellín, el representante legal de una firma encuestadora que con la divulgación de una encuesta modificó las tendencias de la opinión en ese momento, después fue premiado obteniendo su nombramiento como director o gerente de la principal empresa de servicios públicos municipales que hay en el país. ¿Cómo se resuelve ese problema? Algunos hablan de autorregulación. El Consejo Nacional Electoral, cada vez que se presentan estas situaciones, convoca a las firmas encuestadoras, hablan de la necesidad de llevar al Congreso iniciativas legales para establecer unos parámetros de autorregulación, pero eso queda convertido en un saludo a la bandera, y entonces esos procesos terminan siendo tierra de nadie, en el que obtiene mayor provecho es el que tenga mayor capacidad económica para manipular el estado de la opinión a través de la contratación de firmas encuestadoras que no hacen con el suficiente rigor técnico la labor del escrutinio a el estado de opinión ciudadana. Sí, algunos historiadores hablan que uno de los principales méritos de la democracia colombiana es que no ha sido objeto de interrupciones o golpes militares, y que eso ha permitido, a diferencia de algunos otros países de la región, que haya alternancia en el gobierno a través del voto. Y eso es cierto. Tenemos más de 60 elecciones nacionales que se han hecho desde la creación de nuestra república por allá en las primeras décadas del siglo XVIII, pero esa verdad es parcial, porque esos procesos ininterrumpidos de hacer elecciones eternas, como lo llama un historiador, van acompañados generalmente de la manipulación del elector, de la compraventa de votos,
de la manipulación del censo electoral, del incremento de los espirales de violencia política en los periodos preelectorales para sacar a los contrincantes de la competencia, y lo que es más grave, de el marginamiento y el aplastamiento de las minorías políticas que en las últimas décadas han empezado a disputar espacios de poder regional, y entonces eso hace que por el otro lado se vea con más claridad los defectos de nuestra democracia electoral: manipulación del elector, compraventa de votos, utilización de los recursos públicos en función de mantener castas regionales de familias que controlan las circunscripciones electorales en los territorios, etc. Después de mi paso por el Consejo Nacional Electoral, creo que lo primero que hay que hacer es poner en la agenda nacional la discusión sobre nuestro sistema electoral y sobre las autoridades que lo administran. Ese no puede ser un tema menor, ni podemos darnos por satisfechos con lo que tenemos, de tal suerte que una vez ocurridas las elecciones se nos olvide el tema, porque en 3 años volvemos a tener lo mismo. Y miren lo que está ocurriendo en Bolivia, miren lo que está ocurriendo en Venezuela. Sin autoridades legítimas en materia electoral, en momento de crisis institucionales, los países se quedan sin válvulas o sin mecanismos para resolver las crisis a través de la convocatoria popular que se exprese en el sufragio universal. No hemos tenido crisis de esas dimensiones, mejor dicho, sí, ya tuvimos una en abril de 1970, pero en el evento en que volvamos a tener otro episodio de esa naturaleza, con la ilegitimidad o la falta de credibilidad de nuestra organización electoral, no me quiero imaginar cómo serían los problemas de orden público que tendríamos en nuestro país. De tal manera que esos son temas que están en la agenda y que no pueden dejarse de lado una vez realizadas las elecciones.